Hola a todos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Les voy a escribir por el chat, a ver si me escuchan. Hola, bueno, buenas tardes. Mi nombre, estamos teniendo problemas, les pido disculpas con la cámara. No se está activando, así que bueno, por ahora les voy a ir mostrando, van a ver las diapositivas por detrás. Mi imagen por ahora no va a aparecer. Pero bueno, buenas tardes, los saludo a todos. Mi nombre es María Florencia Laulé, soy contadora pública nacional de la Universidad Nacional de La Pampa, oriunda de Pellegrini, un pueblito de la provincia de Buenos Aires. Me vine acá a Capital a hacer una especialidad en impuestos, así que bueno, voy a tratar de darles una mano con este tema de beneficios impositivos para las pymes. Formo parte del equipo del estudio Barrero Larrudé hace unos meses, así que bueno, aquí estamos junto con el equipo de Colpi para darles una mano con estos temas de beneficios impositivos para las pymes. No sé si me están escuchando, miro el chat a ver si me escuchan. A ver. Por ahora no tengo respuesta, fíjense en el chat a ver si me están escuchando. A ver. Bueno, veo que Claudia me está escuchando. Hola, bueno, hola a todos. Bien. Martín, veo que también está escuchando. Bueno, cuando les parezca, si ya escuchan bien, vamos a arrancar con la presentación. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de los beneficios impositivos para las pymes. Pero bueno, antes de arrancar con el tema principal, voy a hacer referencia primero a qué es lo que se considera como pyme, para luego, a ver, hay signos de pregunta, ir al panel de preguntas, vamos a ver si escuchan bien. Bueno, ¿escuchan bien? Bueno, seguimos. Entonces, antes de meternos de lleno en el tema de cómo obtener beneficios impositivos para las pymes, vamos a definir primero qué es una pyme, ¿sí? Bueno, no sé si les va a interesar el número de la ley, pero se las indico en las diapositivas para que puedan investigarlas y después les interese el tema. Obviamente voy a estar disponible para responder a las preguntas que quieran. Pero bueno, la ley 27.264, que fue publicada el 2 de agosto de 2016 en el Boletín Oficial, introdujo un régimen de fomento para las micro, pequeñas y medianas empresas con el propósito fundamental de proporcionar beneficios impositivos a las micro, pequeñas y medianas empresas y además de proveerles facilidades para acceder a distintas fuentes de financiamiento. Dicho régimen va a ser aplicable únicamente a aquellas empresas que justamente queden encuadradas dentro de dichas categorías, teniendo en cuenta los parámetros y los requisitos que definió la Secretaría de Emprendedores y de la Mediana y Pequeña Empresa, que es en definitiva la autoridad de aplicación de este régimen.
Bueno, justamente dicha Secretaría, como órgano de aplicación de este régimen de fomento para las micro, pequeñas y medianas empresas, a partir de ahora, como dice la diapositiva, las vamos a llamar MIPYME, que, o sea, no hablamos de PYME, sino de MIPYME, porque abarca las categorías de micro, pequeñas y medianas empresas, como la sigla lo indica. Esta Secretaría estableció una serie de parámetros y requisitos para identificar cuáles son justamente los requisitos a cumplir para considerarse como micro, pequeña o mediana empresa. Uno de los requisitos, que es el primero, importe máximo de ventas totales anuales, es el requisito fundamental a cumplir, justamente, por todo tipo de entes o sujetos que quieran categorizarse como tales, y los otros 3 parámetros o requisitos se aplican a determinados sujetos que ya los vamos a mencionar. El primero de los requisitos, importe máximo de ventas totales anuales. Bueno, ¿qué significa? Serán consideradas como pymes aquellas empresas cuyo importe total de ventas anuales en pesos quede encuadrada dentro de alguna de las categorías que define la Secretaría. Las categorías las podemos ver en el cuadro que les indico a continuación. Son 4, micro, pequeña, mediana tramo 1, mediano tramo 2. Y a su vez, la Secretaría lo que estableció son topes de ventas totales anuales por rubros o por sectores de actividad. Como vemos, construcción, servicio, comercio, industria y minería y agropecuaria. Es decir, que una persona que quiere saber si está encuadrado o no como una MIPYME, o sea, micro, pequeña o mediana empresa, dependiendo del rubro o del área de actividad, puede justamente mirar el nivel de ingresos obtenidos en los últimos 3 ejercicios y para ese cálculo se deberán excluir el impuesto al valor agregado, los impuestos internos y asimismo se le pueden deducir hasta el 75% de las exportaciones realizadas en dicho periodo. Este es el requisito fundamental que debe cumplir todo sujeto que se quiere encuadrar como micro, pequeño o mediana empresa. Es importante tener presente que, entonces, cuando vamos a analizar si la empresa, si nuestra empresa, por ejemplo, queda encuadrada o no como MIPYME, justamente vamos a tener en cuenta los ingresos totales obtenidos en los últimos 3 ejercicios. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, escuchan bien, cualquier cosa me van avisando. ¿No se escucha bien? A ver, me están diciendo que no se escucha bien. No sé si es cuestión de volumen, vamos a subir el volumen por las dudas. A ver. Bueno, si no escuchan, por favor, váyanme avisando. La idea es que se escuche y se comprenda lo que se va diciendo. A ver. Les voy a escribir por el chat. Ahí está. Bueno, ahí les estoy compartiendo por el chat. Por favor, si no escuchan, avísenme, a ver si es una cuestión de sonido o de transmisión, ¿sí? Bueno, como les mencionaba, a ver, ¿se escucha bien? A ver. Están viendo una foto, me parece que se está escuchando. No se está escuchando, a ver, veamos. La gente de Colpi, por lo que veo, está teniendo problemas para escucharme, así que aguárdenme un momentito, vamos a tratar de solucionarlo. ¿Están teniendo problemas? Sí, decirle que estamos por sistema, pero bueno. Sí, se escucha, perfecto. Germán me dice que se escucha. Bueno, si alguien tiene inconvenientes me va avisando, pero yo veo que Claudia me escucha, Martín me está escuchando, así que bueno, continuamos con la presentación, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Bueno, como les decía entonces, el requisito fundamental establecido por la Secretaría de Emprendedores y Pequeñas y Medianas Empresas, que es el órgano de aplicación o la autoridad de aplicación de este régimen de fomento de las MIPYMES, establece como requisito fundamental importe máximo de ventas totales anuales. Para definir cuándo una empresa queda categorizada o no dentro de los parámetros definidos, hay que tener en cuenta las ventas totales anuales
obtenidas en los últimos 3 ejercicios. ¿Sí? Para ese cálculo se deberán excluir, por un lado, el impuesto al valor agregado, por otro lado, los impuestos internos, y a su vez se podrán deducir, si es una empresa que realiza exportaciones, el 75% de las exportaciones. ¿Sí? De esta manera, haciendo este cálculo, vamos a analizar en cuál de las categorías, dependiendo del sector de actividad de la empresa, queda encuadrada la misma. Ese es el requisito fundamental. Otro de los requisitos establecidos por la Secretaría es el valor de los activos de la empresa. Este requisito solamente se aplica a aquellas empresas que les indico en el cuadro que pueden ver a continuación. Son empresas que en general realizan actividades de intermediación financiera, que prestan servicios de seguro o servicios inmobiliarios. En ese caso, se trata de empresas que no solo deberán considerar como requisito para poder encuadrarse como MIPYME, dependiendo del nivel de ingresos obtenidos, no solo deben tener en cuenta los ingresos obtenidos, sino también que el valor de sus activos no supere el monto límite de 100 millones de pesos, ¿sí? Es decir, las actividades que realizan, las empresas que realizan las actividades que mencionamos a continuación, además de tener en cuenta el límite de las ventas totales anuales que antes mencionamos, deberán tener en cuenta el valor de sus activos, el cual no podrá superar los 100 millones de pesos. Otro de los requisitos tiene que ver con la determinación de la actividad principal de la empresa. Bueno, esto es fundamental para identificar cuál es el tope máximo de ingresos que debe tener en cuenta una empresa. La Secretaría lo que hace es divide, como antes vimos, las actividades en sectores: sector agropecuario, industria y minería, servicios, construcción y comercio, y establece o realiza un desglose utilizando un clasificador de actividades económicas dentro de cada sector. Entonces sabemos, por ejemplo, que dentro del sector agropecuario quedarán encuadradas aquellas empresas que se dediquen a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y demás. Dentro del sector industria y minería quedarán encuadradas las empresas que realicen actividades de explotación de minas y canteras, industria manufacturera, servicios de transporte y almacenamiento y demás. Y bueno, es por eso que para definir cuál es la actividad principal de la empresa hay que analizar este cuadro que les comparto a continuación, ¿sí? Allí, en función de la actividad que realice la empresa, van a poder saber dentro de qué sector y qué sección deben aplicar. Y por último, otro de los requisitos que establece la Secretaría para encuadrar una empresa como MIPYME tiene que ver con la cantidad de los trabajadores ocupados. Pero este requisito solamente se aplica a algunas empresas. Son empresas que tengan por lo menos el 75% de sus ventas vinculadas a las actividades de intermediación, de venta al por mayor en consignación, de cereales, de oleaginosas y demás, que realicen actividades o que presten servicios de agencias de viajes al por mayor y menor. Es decir que si nosotros sabemos que la actividad que realiza nuestra empresa se encuentra en el cuadro que les comparto a continuación, bueno, en ese caso el 75% de las ventas de la empresa que realice este tipo de actividades deberá tener en cuenta un requisito adicional que tiene que ver con la cantidad de empleados en relación de dependencia según el tramo y según la actividad desarrollada. Entonces, en este caso, por ejemplo, si la empresa realiza las actividades que antes mencionamos y a su vez, por ejemplo, se encuentra dentro del tramo microempresa, para el sector actividad servicios, bueno, sabemos que el número máximo de empleados que puede tener en relación de dependencia es 7. Si se trata de una empresa mediana tramo 1, por ejemplo, para el sector agropecuario, sabemos que el número máximo de empleados que podrá tener es 50, ¿sí? Es decir, en este caso las empresas no solo deberán tener en cuenta, por un lado, las ventas totales anuales que mencionamos en primer lugar, deberán tener en cuenta el requisito del valor de sus activos que no puede superar los 100 millones de pesos y asimismo deberán tener en cuenta estos límites respecto de la cantidad de personal ocupado. Bueno, no sé si tienen algunas dudas al respecto, pero bueno, en definitiva estos son los requisitos básicos establecidos por la Secretaría de los Emprendedores y de las micro y pequeñas empresas para definir cuándo una empresa puede quedar encuadrada dentro de dichas categorías. Es importante tener en cuenta cuándo una empresa queda excluida como micro, pequeña o mediana empresa. No serán consideradas micro, pequeñas o medianas empresas
aquellas empresas que realizan actividades que directamente están excluidas del sector, que son las empresas que realizan, por ejemplo, que prestan servicios de hogares privados, que contratan servicio doméstico, o por ejemplo, servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, o por ejemplo, empresas de administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, o cuando se prestan servicios relacionados con juegos de azar y apuestas. Estas son actividades que directamente están excluidas de la posibilidad del sector de micro y pequeñas empresas. Sabemos que si nuestra empresa realiza algunas de esas actividades, no puede encuadrarse como pyme. También quedarán excluidas como micro, pequeñas o medianas empresas, aquellas empresas que realicen ventas por más de una actividad y por lo menos una de ellas supere los límites establecidos. Y por otra parte, aquellas empresas que estén controladas por o vinculadas a grupos económicos, cuando los mismos, ya sean nacionales o extranjeros, no reúnan los requisitos para ser considerados como MIPYMES. Es importante tener presente, volviendo a la filmina anterior, que si una empresa, por ejemplo, realiza actividades en más de un sector, vuelvo al cuadro de origen, si una empresa realiza actividades en más de uno de estos sectores, ya sea construcción, industria, comercio, servicios y demás, es importante tener presente que va a quedar categorizada en el sector cuyas ventas anuales totales alcance el mayor nivel respecto del resto de los sectores, y para encuadrarla en las categorías de micro, pequeña, mediana tramo 1 o mediana tramo 2, se deberán tener en cuenta los ingresos totales obtenidos por la empresa. Si en alguno de los sectores de actividad la empresa obtiene ventas anuales superiores a los límites establecidos en este cuadro, que es básico, les recomiendo que siempre lo tengan presente, en ese caso directamente la empresa no podrá ser categorizada como MIPYME, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando. Esas son las exclusiones de las empresas del régimen de fomento de las micro, pequeñas o medianas empresas. Bueno, por otra parte, ¿de qué manera se puede realizar la inscripción en el registro MIPYME? Bueno, muchas ya estarán al tanto, si están dentro del régimen de las micro, pequeñas y medianas empresas, ya estarán al tanto de cómo se realiza la categorización. Realmente es una tarea nuestra, tarea del contador, pero bueno, digamos, la categorización se realiza a través de un servicio particular de la AFIP, que se llama solicitud de categorización y o beneficios fiscales. Allí se hace la presentación de una declaración jurada. La AFIP lo que nos pide son datos de las ventas totales anuales obtenidas en los últimos 3 ejercicios, y en caso de que se respeten los límites establecidos, la empresa, digamos, la AFIP nos va a autorizar la categorización como tal. Esa declaración jurada que nosotros presentamos ante la AFIP será transmitida de manera inmediata a la Secretaría de Emprendedores y Pequeñas y Medianas Empresas, que es la autoridad de aplicación, como ya lo mencionamos, del régimen. Y bueno, una vez que obtengamos la respuesta por parte de la AFIP, también existe la posibilidad de obtener el certificado de inscripción como PYME en la aplicación de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. Por regla general, el registro PYME tendrá una validez por un periodo de 12 meses, o sea, un año, siempre y cuando no existan causales que produzcan justamente la baja de la inscripción en dicho registro, que ya lo vamos a ir mencionando. Bueno, esto es como para introducirlos un poco en lo que es, digamos, en definir cuáles son los sujetos que pueden quedar encuadrados como micro, pequeña o mediana empresa, en qué categoría queda encuadrada dependiendo de los niveles de ingresos y de los requisitos antes mencionados, y cómo se hace la inscripción. Para ahora sí abordar el tema que nos compete, que tiene que ver con los beneficios impositivos para las pymes, ¿sí? Bueno, algunos de ellos ya los habrán escuchado, otros quizás los vayan conociendo a medida que vamos avanzando en la presentación. El objetivo es que puedan utilizar estas herramientas para beneficiarse desde el punto de vista impositivo, siendo micro, pequeña y mediana empresa, que son en definitiva, digamos, opciones que este régimen de fomento introdujo específicamente para las micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, ahí de comunicaciones me están sacando una fotito. Hola. Bueno, ya que no me pueden ver, me están fotografiando.
Ahí estamos. Bueno, ahora sí vamos a abordar el tema central de nuestra presentación que tiene que ver con beneficios impositivos para las pymes. Bueno, el primero de ellos, vamos a mencionarlos en general. La exclusión del impuesto a la ganancia mínima presunta, muchos de ustedes ya lo tendrán en cuenta porque han dejado de tener que presentar ganancia mínima presunta. El segundo tiene que ver con el cómputo como pago a cuenta del impuesto a las ganancias del impuesto a los débitos y créditos bancarios. El tercero tiene que ver con el diferimiento en el ingreso del saldo de la declaración jurada del impuesto al valor agregado, más conocido como IVA trimestral. El cuarto tiene que ver con el certificado de exclusión de retenciones y percepciones de IVA mediante un trámite simplificado. Y bueno, más adelante vamos a hablar del régimen de fomento de inversiones en bienes de capital para las MIPYMES y el bono de crédito fiscal por inversiones en bienes de capital y en obras de infraestructura. Bueno, el primero de los beneficios que mencionamos tiene que ver con la exclusión del impuesto a la ganancia mínima presunta. Se dice que la Secretaría lo que estableció a través de este régimen de fomento es que las MIPYMES van a estar excluidas del ingreso del impuesto a la ganancia mínima presunta para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2017. ¿Qué significa esto? Por un lado, las MIPYMES quedan liberadas de ingresar el impuesto a la ganancia mínima presunta para los ejercicios iniciados a partir de ese periodo, 1 de enero de 2017, quedan liberadas del ingreso a los anticipos de dicho impuesto para los ejercicios también iniciados a partir de ese periodo, y en caso de que las MIPYMES hubiesen ingresado anticipos, antes de quedar excluidas de este impuesto, se podía solicitar la acreditación o devolución de los montos abonados bajo ese concepto. Para aplicar estos beneficios es fundamental que la empresa, por un lado, esté inscripta en el registro MIPYME, que antes lo mencionamos, a través de la AFIP transmite la información de manera automática ante la Secretaría de Emprendedores y las micro y pequeñas y medianas empresas. O sea, es fundamental que esa solicitud de inscripción haya sido aprobada y que el certificado MIPYME se encuentre vigente. Como dijimos antes, la vigencia del certificado normalmente es de 12 meses y hay que tener presente esto para ir renovándolo y evitar que el mismo pierda vigencia. Puesto que en la medida en que se produzca la baja del registro o que el certificado MIPYME deje de tener vigencia, se produce la baja automática del registro y por ende se comienzan a perder los beneficios que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, el primer beneficio se excluye a las MIPYMES del impuesto a la ganancia mínima presunta. El segundo de los beneficios impositivos tiene que ver con la posibilidad de computar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, el impuesto a los débitos y créditos bancarios. ¿Qué significa esto? Las MIPYMES, dependiendo de la categoría en la cual quede encuadrada en este caso, podrán computar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, de las operaciones bancarias, que se haya efectivamente ingresado en ese periodo. Las micro y pequeñas empresas podrán computarse el 100% del impuesto a los débitos y créditos efectivamente ingresado en ese periodo, mientras que las empresas medianas tramo 1, pero solo para las que encuadren dentro de la industria manufacturera, podrán computarse el 60% del impuesto a los débitos y créditos efectivamente ingresado en el ejercicio. Para estas últimas empresas, que son las medianas tramo 1 de la industria manufacturera, el límite inicial que podían computarse era el 50%, a partir de pasada mitad de año de 2018 ese porcentaje se incorpora al 60%. Teniendo en cuenta que el impuesto a los débitos y créditos es importante debido a que gran parte de la operatoria de la empresa está justamente bancarizada y por ende alcanzada por este impuesto, es fundamental que se aprovechen dichos beneficios. Es uno de los principales beneficios que proporciona este régimen de fomento para las MIPYMES. Requisitos fundamentales, como siempre, para poder acceder a los beneficios es estar categorizado como MIPYME, por un lado, y en este caso en particular, que la cuenta bancaria en la que se efectúan las percepciones del impuesto a los débitos y créditos bancarios se encuentre a nombre del beneficiario, ¿sí? Es decir, no podrá tomarse como pago cuenta del impuesto a las ganancias, del impuesto a los débitos y créditos, una persona que no tenga una cuenta bancaria a su nombre, por ejemplo, ¿sí? Bueno, es importante asimismo tener en cuenta el hecho de que, bueno, el remanente del impuesto a los débitos y créditos
efectivamente ingresado en un ejercicio que no pueda ser computado como pago cuenta de ganancias, ya sea porque no corresponde o porque excede los topes antes establecidos, se perderá, digamos, no podrá ser trasladado a un ejercicio posterior y tampoco se podrá solicitar la devolución del mismo ni tampoco el reintegro o la transferencia a terceros. Y a su vez el monto del impuesto a los débitos y créditos, esto es un poquito más técnico, pero bueno, para los que le prestan atención al contenido de las declaraciones juradas de ganancias, no podrán deducirse como gastos el importe del impuesto a los débitos y créditos bancarios, justamente el importe de este impuesto que fue tomado como pago a cuenta, ¿sí? En el caso de las empresas o de las sociedades de personas, que son aquellas en donde el impuesto a las ganancias recae sobre cada uno de los miembros de esa sociedad, como por ejemplo son las sociedades de hecho, sabemos que quienes tributan este tipo de impuestos son los miembros de la sociedad, no la sociedad en sí. Bueno, en este caso existe la posibilidad de que cada uno de los sujetos se tome como pago a cuenta de su impuesto a las ganancias personal la proporción del impuesto a los débitos y créditos que le corresponda según la participación que tengan en el capital de la compañía. Bueno, dijimos entonces que los requisitos para categorizarse o para obtener este beneficio son categorizarse como MIPYME y que la cuenta bancaria esté a nombre del beneficiario. Y bueno, ahora les expongo, no sé si quizás esto les resuma un poquito lo que antes hablábamos, para este beneficio del pago a cuenta de impuesto a la ganancia, del impuesto a las ganancias, del impuesto a los débitos y créditos bancarios, los sujetos que pueden acceder al beneficio son, por un lado, todas las categorías, todas las áreas de actividad para las micro y pequeñas empresas, como podemos ver, todas las micro y pequeñas empresas pueden computar el 100% del impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, mientras que en el caso de las empresas mediana tramo 1, que queden encuadradas en la categoría de mediana tramo 1, solamente podrán computar el 60% del impuesto a los débitos y créditos bancarios como pago a cuenta del impuesto a las ganancias y siempre y cuando se encuentren dentro de la industria manufacturera. El resto de las medianas tramo 1 y tramo 2 no podrán computar como pago a cuenta de ganancias el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Esto es importante que lo tengan en cuenta y para aquellos que queden encuadrados como micro y pequeña empresa o mediana tramo 1 del área manufacturera, aprovechar ese beneficio porque es muy, muy favorable. Continuamos con el tercero de los beneficios. A ver, aguarden un momento. El tercero de los beneficios impositivos para las micro, pequeñas y medianas empresas tiene que ver con el diferimiento, este seguramente es el beneficio que más han escuchado, tiene que ver con el diferimiento en el ingreso del saldo de la declaración jurada de IVA. ¿Qué significa esto? La posibilidad de diferir el pago de la declaración jurada de IVA hasta el vencimiento para la presentación de la declaración jurada de IVA correspondiente al segundo mes inmediato siguiente. Es por eso que se lo llama IVA trimestral, para ser más claros, por ejemplo, el vencimiento para el pago de la declaración jurada de IVA del mes de octubre se va a diferir hasta la fecha de vencimiento para la declaración para la presentación de la declaración jurada de IVA del segundo mes inmediato siguiente, por ejemplo, octubre, noviembre, diciembre. Es decir, podemos diferir el pago de la declaración jurada de IVA hasta el vencimiento para la presentación de la declaración jurada de IVA del mes de diciembre, que sabemos que siempre las declaraciones juradas de IVA se presentan a mes vencido. La presentación de la declaración jurada de IVA del mes de diciembre va a vencer en enero. Es por eso que estamos difiriendo el pago, por ejemplo, en este caso en particular, de la declaración jurada de IVA del mes de octubre al mes de enero. Es por eso que se lo llama IVA trimestral, es decir, se difiere el pago de la declaración jurada de IVA por un plazo de 90 días. Esto también es un beneficio que está muy bueno, que ayuda a planificar a la empresa desde el punto de vista impositivo, de manera tal que sabe que en 90 días le va a vencer un determinado importe, que va a tener que pagar un determinado importe de impuesto al valor agregado, y de esta manera puede aprovechar a financiarse de la manera que le corresponda o que considere más beneficioso.
Se dice que este beneficio decae de pleno derecho cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias. La baja del registro MIPYME, que es el requisito fundamental para poder acceder a estos beneficios. La falta de presentación de declaraciones juradas de IVA por 3 periodos dentro de un mismo año calendario. Y la falta de pago del impuesto diferido. ¿Sí? ¿Esto por qué? Justamente porque si la AFIP nos está dando el beneficio de poder diferir el pago de IVA por 3 meses, obviamente que si no lo pagamos en tiempo y forma vamos a perder ese beneficio. Bueno, este quizás es el beneficio que todos más conocen y que están poniendo en práctica si tienen pymes. Y bueno, y el cuadro resumen para poder acceder a dicho beneficio es el siguiente. Las micro y pequeñas empresas podrán acceder a este beneficio, todas cuando se encuentran dentro del área de actividad de construcción, servicios, comercio, industria y minería, y para las del área agropecuaria sí, pero siempre y cuando decidan decaer el beneficio o renunciar al beneficio del IVA anual agropecuario, ¿sí? Entonces, todas las micro y pequeñas empresas pueden acceder al beneficio, por lo que vemos en este cuadro resumen, ni las medianas tramo 1 ni las medianas tramo 2 pueden acceder al beneficio del, del pago diferido del IVA. Bueno, si tienen consultas nos van avisando, vamos a avanzar en otro de los beneficios. Bueno, este es un beneficio que no sé si muchos de ustedes lo tendrán presente, pero está bueno que lo destaquemos, que es la posibilidad de presentar una solicitud de exclusión de retenciones y percepciones de IVA a través de un trámite simplificado. Este beneficio difiere dependiendo de la categoría de la categoría en la cual la MIPYME haya quedado encuadrada. Las microempresas, por ejemplo, excepto aquellas que desarrollan la actividad minera o de construcción, pueden acceder al trámite simplificado para solicitar la exclusión de las retenciones y percepciones de IVA cuando 2 de sus declaraciones juradas de IVA anteriores a la presentación de la solicitud hayan arrojado saldo de libre disponibilidad durante 2 periodos consecutivos. ¿Cuál es el beneficio de esto? Justamente evitar que a la empresa le sigan realizando retenciones y percepciones de IVA, que de esta manera se sigan acumulando saldos de libre disponibilidad, que implican, en definitiva, saldos inmovilizados para la empresa, cuando se ve justamente que la empresa está teniendo saldos a favor. Entonces, es importante que si ven que ustedes están a cargo de una microempresa que tiene declaraciones juradas de IVA y 2 de esas declaraciones juradas de IVA en forma consecutiva obtuvo saldo de libre disponibilidad, saldo a favor y por ende saldo de libre disponibilidad, bueno, pueden hacer este trámite que ahora vamos a ver cómo se efectúa, es muy sencillo y evita justamente que, digamos, otras empresas le realicen retenciones o percepciones de IVA y de hecho evitar que la empresa siga acumulando saldos de libre disponibilidad. Otro de los por ejemplo, si se trata de una pequeña empresa o de una empresa mediana tramo 1, excepto también que desarrollan actividades mineras o de construcción, se le solicita como requisito adicional al antes mencionado, es decir, que 2 de las declaraciones juradas de IVA tengan saldo de libre disponibilidad, sino que un requisito adicional es que la última declaración jurada de IVA vencida antes de solicitar el certificado de exclusión de retenciones y percepciones, el saldo a favor sea mayor al 10% del impuesto promedio determinado en las últimas 12 declaraciones juradas de IVA anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. O sea que no solo deben tener 2 declaraciones juradas de IVA con saldo de libre disponibilidad, sino que además el saldo de libre disponibilidad de la última declaración jurada debe ser mayor o igual al 10% del impuesto obtenido en promedio en los últimos 12 periodos, en las últimas 12 declaraciones juradas de IVA. Si se trata de personas humanas, porque sabemos que las personas humanas que cumplan con los requisitos que fuimos mencionando también pueden ser categorizadas como MIPYMES. En este caso, las personas humanas que se encuadren dentro de la actividad de servicios solo podrán acceder a este beneficio cuando estén categorizadas como microempresas. Esto también es importante que lo tengan en cuenta. Y por último, las empresas que realicen la actividad o que desarrollen actividades agropecuarias deberán desistir, como ya lo mencionamos con anterioridad, de la opción de incorporar o de ingresar el IVA en forma anual, que es el denominado régimen de IVA anual agropecuario. ¿Sí? De esta manera,
si analizamos, bueno, ¿cómo es el procedimiento? Les cuento un poco rapidito, que si bien esto lo solemos hacer los contadores, pero para que tengan idea cómo se hace, bueno, es un trámite muy sencillo. La solicitud se presenta a través de la FIP, a través del servicio solicitud de certificado de exclusión y retención de percepción en el IVA. Se ingresa la solicitud, si está todo ok, la FIP nos devuelve una respuesta favorable, y sabemos que esta autorización para estar excluidos como sujetos para que nos hagan retenciones y percepciones de IVA dura 6 meses. Entonces, presentamos la solicitud a través de la FIP, si la FIP nos da el ok, recibimos el certificado de exclusión de retención y percepciones de IVA, la duración de dicho beneficio es de 6 meses, y se puede renovar, obviamente, en forma periódica, pero el plazo máximo para solicitar la renovación es de 30 días anteriores a la fecha de su vencimiento, ¿sí? Es decir, no podemos renovarlo todos los días, sino esperar a un mes antes de que venza para incorporar la solicitud de renovación. Esto también está buenísimo para evitar la acumulación de saldos inmovilizados en concepto de saldo de libre disponibilidad de una empresa. Bueno, cuadro resumen de los sujetos que pueden acceder al beneficio. Dijimos que del área del... Estoy escuchando ruidos, no sé si alguien activó el sonido. Estoy recibiendo algún tipo de ruidito. Bueno, ahí se está solucionando. Bueno, ¿cuál es el resumen entonces? El cuadro resumen, dijimos que de los sectores de construcción y de industria, ninguno puede acceder a este beneficio. Y a su vez es importante tener presente que para las microempresas se requieren 2 declaraciones juradas de IVA consecutivas que tengan saldo de libre disponibilidad, o sea, saldo a favor de libre disponibilidad. Para las pequeñas empresas y las medianas tramo 1 se requiere un requisito adicional, es que el saldo de libre disponibilidad sea mayor o igual al 10% del promedio del impuesto determinado en las últimas 12 declaraciones juradas de IVA. Las medianas tramo 2, ninguna puede acceder a este beneficio, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando. Yo les estoy mencionando los beneficios, pero bueno, un poquito más adelante les voy a dar algunos tips de planificación fiscal para que puedan utilizar estas herramientas y planificar desde el punto de vista impositivo la actividad de la empresa y de esta manera obtener beneficios más a largo plazo o a mediano y largo plazo. Otro de los regímenes fundamentales que introdujo la Secretaría a través de este régimen de fomento es el régimen de fomento de inversiones en bienes de capital. Este régimen de fomento para las micro, pequeñas y medianas empresas se aplica a aquellas que realicen inversiones productivas. ¿Qué son las inversiones productivas? Son aquellas que tienen por objeto la compra, la construcción, la fabricación, la importación de bienes de capital amortizable, ya sean nuevos o usados, excluyendo los automóviles, que se realicen dentro del periodo que va desde el 1 de julio de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018. Ya estamos cercanos a la fecha de finalización de este beneficio, porque terminaría el 31 de diciembre de 2018. Esperemos que el mismo sea prorrogado a partir de las resoluciones que vayan saliendo a futuro. Pero bueno, es importante tener presente que es un régimen que justamente busca fomentar las inversiones productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es el beneficio que se les proporciona? Bueno, aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que realicen inversiones productivas, que son las que antes mencionamos, podrán computar como pago a cuenta como pago a cuenta de ganancias hasta el 10% del valor de las inversiones realizadas en el último ejercicio, teniendo un tope adicional, que es que el mismo no podrá superar el 2% del promedio de los ingresos obtenidos en concepto de ventas, prestaciones, locación o prestaciones de servicios, según la actividad que realice el ente del último ejercicio anual, ¿sí? Entonces, de las inversiones productivas, el 10% de las mismas se pueden tomar como pago a cuenta de ganancias, pero con el tope de que no supere el 2% del valor de las ventas del último ejercicio. Y para las industrias manufactureras, ya sean micro, pequeñas o medianas tramo 1, el límite se eleva al 3%, ¿sí?
Bueno, este beneficio o el beneficio que surge del cómputo del pago a cuenta obviamente va a estar exceptuado de pagar impuesto a las ganancias. Entonces, esto también es importante. Cuando se trata de una micro, pequeña o mediana empresa que vaya a realizar inversiones en lo que normalmente denominábamos bienes de capital, maquinarias, equipos, herramientas y demás, excluyendo siempre los automóviles, podrán aprovechar el importe de dichas inversiones para computarlas como pago a cuenta de ganancias, teniendo en cuenta los topes antes mencionados. Esto es un beneficio que también que está bueno para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y otro de los beneficios que también está relacionado con las inversiones en bienes de capital tiene que ver con justamente un régimen o que consiste en la posibilidad de solicitar que los créditos fiscales provenientes de la compra de bienes de capital puedan ser convertidos en un bono intransferible a otros sujetos que pueda ser utilizado para cancelar otros tributos nacionales, incluidos los tributos aduaneros. Este bono de crédito fiscal no puede ser utilizado para cancelar deudas que sean anteriores a la fecha de solicitud del mismo, y además es importante, bueno, siempre tener en cuenta que la persona que lo solicite se encuentre encuadrado dentro del régimen de fomento para las MIPYMES, ¿sí? Que esté encuadrada ya sea como micro, pequeña o mediana empresa. Pero bueno, esto también está bueno porque el crédito fiscal que se puede acumular como consecuencia de inversiones en bienes de capital se puede solicitar como un bono que sirva justamente para compensar otro tipo de impuestos anuales, lo cual resulta también muy favorable. Bueno, estos son algunos de los beneficios impositivos que pueden obtener las micro, pequeñas y medianas empresas a través de este régimen de fomento que introdujo la Secretaría de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Es un panorama general. Después, bueno, si tienen preguntas, las voy a ir escuchando, las vamos a ir viendo en conjunto. Pero bueno, me gustaría mencionarles un tema importante que está muy en boga en el día de hoy, más teniendo en cuenta la situación o los vaivenes económicos que está teniendo nuestro país, que tiene que ver con la planificación fiscal. La planificación fiscal se ha convertido en una herramienta muy útil hoy en día, forma parte del proceso de toma de decisiones de toda empresa, y es importante que lo tengan en cuenta, que empiecen a incorporar, que lo trabajen con su contador y que empiecen a aprovechar esta herramienta, que es una herramienta totalmente legal que tiene como objetivo fundamental minimizar el costo impositivo de las compañías, que sabemos que hoy en día en nuestro país es altísimo, y en definitiva trabajar codo a codo con el contador de manera tal de utilizar la planificación fiscal para reducir la carga impositiva, siempre obviamente dentro de los parámetros legales permitidos, ¿sí? Es una herramienta totalmente válida y que les puede permitir generar ahorros impositivos si la utilizan de manera adecuada. Bueno, a continuación les introduzco algunos de los tips de planificación fiscal que nosotros como contadores tratamos de mantenerlos muy presentes y que me parece importante transmitírselos a ustedes para que los tengan en cuenta. Y bueno, y que lo vayan trabajando con su contador. Si necesitan de nuestro asesoramiento, obviamente estamos disponibles. En Barrero Larrudé tratamos de utilizar esta herramienta todo el tiempo y transmitírsela a los clientes para que la puedan aprovechar. Bueno, algunos de los tips de planificación fiscal que les voy a mencionar para que tengan presente tienen que ver con, bueno, en primer lugar, la fijación del cierre de la sociedad. Si están tratando de iniciar un emprendimiento, hay muchas cuestiones que se tienen que tener en cuenta, pero una de ellas que es importante es la fecha de cierre de la sociedad. Es fundamental fijar una fecha de cierre que evite los momentos en los cuales la producción o los niveles de actividad de la empresa se encuentran en su pico máximo. ¿Por qué? Bueno, esto es un poquito más técnico, espero que lo comprendamos todos, si no me dicen. ¿Por qué es fundamental? Bueno, nosotros nos basamos como contadores en una fórmula que para nosotros es fundamental, que es la fórmula del costo de la mercadería vendida, que es esta fórmula que les introduzco a continuación.
que significa que las existencias iniciales más las compras del periodo menos la existencia final del periodo nos da como resultado el costo de la mercadería vendida. Nosotros cuando vamos a determinar el impuesto a las ganancias, obviamente tenemos en cuenta las ventas del ejercicio, los ingresos obtenidos en el ejercicio, pero a esto le deducimos el costo de la mercadería vendida para llegar a la ganancia que va a estar sujeta a pagar impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea el costo de la mercadería vendida, menor va a ser la ganancia que va a estar sujeta al pago del impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, si nosotros fijamos una fecha de cierre de ejercicio en el cual la actividad esté en su máximo pico de esplendor, las existencias finales van a ser mucho más grandes, por ende, el costo de la mercadería vendida va a ser menor y como consecuencia de ellos, ingresos, como les mencioné antes, ingresos menos costo de la mercadería vendida, va a ser que la ganancia sujeta a impuestos sea mayor y por ende el impuesto a las ganancias mayor. Por eso que es fundamental evitar que la fecha de cierre de ejercicio sea en los momentos en los cuales las existencias finales o stocks de la empresa estén en su nivel máximo. En cambio, si por ejemplo elegimos una fecha de cierre en donde la actividad no está en su pico máximo, el costo de la mercadería vendida va a ser más grande, por ende la ganancia neta sujeta a impuesto a las ganancias va a ser menor y el impuesto a las ganancias a pagar va a ser también menor. Es por eso que es fundamental que jueguen con esta fórmula, que la tengan presente y que si están iniciando un emprendimiento, tengan en cuenta que la fecha de cierre de ejercicio los va a condicionar un montón en el impuesto a las ganancias a pagar a futuro. Así que bueno, también es un tema para que tengan en cuenta y es un tip de planificación fiscal a tener en cuenta. Bueno, seguimos avanzando. Otro de los aspectos fundamentales de planificación fiscal es analizar la adecuada composición de los activos fijos de una compañía. ¿Cómo se analiza la adecuada composición de los activos fijos? Bueno, analizar cuáles son las ventajas y las desventajas de comprar un activo fijo, ya sea una maquinaria, una herramienta, un equipo, lo que sea, versus incorporar ese activo fijo a través del mecanismo de leasing, que es una herramienta que se está utilizando mucho hoy en día y que tiene varios beneficios desde el punto de vista impositivo respecto de la incorporación de un bien al patrimonio de la compañía. Entonces, es importante tener presente el hecho de que el leasing o incorporar maquinarias, equipos o herramientas a través del leasing implica, o se lo trata desde el punto de vista impositivo como si fuese un alquiler. De esta manera nos permite deducir los pagos que vamos a ir haciendo a lo largo del contrato de leasing, que generalmente la duración del contrato de leasing es de 3 años. Entonces lo que vamos a poder hacer es deducir como gasto año a año justamente esas cuotas o los cánones que se van a ir pagando en concepto de cuota del leasing. Esto nos va a permitir deducir gastos mayores a los que deduciríamos si incorporáramos a un bien al patrimonio de la compañía, porque sabemos que cuando compramos una maquinaria, una herramienta o lo que sea, el gasto que se puede deducir año a año se realiza en concepto de amortizaciones. Las amortizaciones de un equipo generalmente se realizan en 10 años. Entonces, si nosotros incorporamos un bien al patrimonio a través del leasing, vamos a poder realizar una especie de amortización acelerada en 3 años. Genera también un ahorro en el impuesto a los bienes personales y a la ganancia mínima presunta, porque ese bien no forma parte del patrimonio o del activo de la empresa hasta tanto se ejerza la opción de compra. Sabemos que el leasing es un alquiler y que al final del contrato de alquiler existe la posibilidad de incorporar o ejercer una opción de compra para incorporar ese activo a la compañía, al activo de la compañía, y por ende no forma parte del activo y hasta tanto se ejerza la opción de compra. De manera tal que, en resumen, el leasing implica el alquiler del bien, desde el punto de vista del impuesto a las ganancias se lo trata como tal, implica que ese bien no ingresa al patrimonio hasta tanto no se ejerza la opción de compra. Generalmente se realizan por periodos de 3 años, no más, y desde el punto de vista impositivo tiene la siguiente incidencia. En el IVA nos permite computar como crédito fiscal el crédito fiscal de cada canon. En el impuesto a las ganancias realizamos una especie de amortización acelerada. ¿Por qué? Porque vamos a poder reducir o deducir como gasto en el cálculo del impuesto a las ganancias digamos, esos cánones en un periodo de 3 años. Cuando si adquirimos un bien y lo incorporamos al patrimonio, la amortización normalmente se realiza en 10 años.
En el caso del impuesto a los bienes personales, el bien no va a formar parte del capital de la compañía hasta tanto se ejerza la opción de compra, si es que se ejerce, porque existe la opción de no aceptar esa opción de compra, y desde el punto de vista de ganancia mínima presunta, para aquellas empresas que no gocen del beneficio de estar excluidas de ganancia mínima presunta por ser MIPYME, en ganancia mínima presunta no es activo el bien hasta tanto se ejerza la opción de compra. Es por eso que desde el punto de vista impositivo es una herramienta que está buena para que la tengan en cuenta. Bueno, vamos a redondear un poquito. Otra de las herramientas que les tengo que mencionar, que también está buena, y que es una herramienta que permite aprovechar o realizar, aprovechar beneficios impositivos, más que nada, es la opción de venta y reemplazo. La venta y reemplazo es una herramienta que permite diferir el impuesto a las ganancias proveniente de la venta de un bien que esté afectado a la explotación, imputando la utilidad que proviene de la venta de ese bien al costo de un bien que se adquiere en reemplazo del bien anterior. De esta manera se obtiene un nuevo costo sobre el cual se van a realizar amortizaciones. Es decir, al valor de compra del nuevo bien se le resta la utilidad por la venta del bien anterior y de esa manera se obtiene un costo, menor obviamente, sobre el cual se van a practicar las amortizaciones. El costo va a ser menor, por ende las amortizaciones van a ser menores y el impuesto a las ganancias a pagar periodo a periodo va a ser mayor, pero en definitiva lo que permite es pagar más impuesto a las ganancias, pero difiriéndolo a lo largo de los ejercicios en los cuales se amortice el bien. Es una herramienta que también está buena para que tengan en cuenta. Rapidito les cuento algunos cambios que se vienen en el impuesto a las ganancias. A partir de la reforma tributaria, las sociedades de capital ya no van a tributar el impuesto a las ganancias al 35%, sino que no, lo van a hacer para los ejercicios fiscales iniciados entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 al 30%, y para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2020 a la alícuota del 25%. Sin embargo, es fundamental que tengan en cuenta que a partir de la reforma tributaria, las personas físicas que reciban utilidades o dividendos distribuidos de sociedades de capital, que son sociedades anónimas, SRL, sociedades en comandita por acciones y demás, van a tener que empezar a pagar impuestos a las ganancias por los dividendos o las utilidades distribuidas por este tipo de entidades. O sea que el impuesto que en definitiva deja de pagar la sociedad de capital la va a tener que pagar la persona que recibe esas utilidades o dividendos. Es por eso que les hice un análisis conjunto del impuesto integrado entre lo que va a pagar la sociedad y lo que va a pagar la persona que recibe esos dividendos, y justamente antes de la reforma todo el impuesto lo pagaba la sociedad, los dividendos no eran computables, el impuesto era del 35%, pero a partir de la reforma, hasta el 31 de diciembre de 2019, las sociedades de capital van a pagar un impuesto del 30%, pero los sujetos que reciban dividendos van a pagar un 7%, o sea que un impuesto integrado va a ser un 34,9%, porque la sociedad va a pagar por el 30% de las utilidades, mientras que sobre el 70% restante, los sujetos que reciban dividendos van a pagar el 7%. Es por eso que el impuesto integrado es 34,9%, prácticamente no existen diferencias. Y a partir del 1 de enero de 2020, la sociedad va a pagar un 25%, pero las personas físicas que reciban dividendos van a pagar un 13%. O sea que, en definitiva, las únicas empresas ¿cuál es el tip de planificación fiscal? Es que las únicas empresas que van a tener alícuota reducida en el impuesto a las ganancias son aquellas que no distribuyan utilidades. Lo cual es muy difícil que se dé en una empresa, en una pyme, porque generalmente las pymes sabemos que se financian con los recursos provenientes justamente de las distribuciones de utilidades, pero bueno, quizás es un tema para que tengan en cuenta y vean alternativas de financiarse con fuentes externas, si es que les resulta conveniente, y evitar justamente distribuir utilidades o financiarse a través de las utilidades que distribuye la propia compañía. Y bueno, ya para cerrar, les menciono rapidito, bueno, mantener, como ya les mencioné, otro tip de planificación fiscal es mantener siempre vigente la inscripción en el registro PYME. Esto es fundamental que hagan controles mes a mes de que la empresa no tenga algún tipo de incumplimiento que haya producido la baja de este registro, porque de manera automática pierden los beneficios impositivos que antes mencionamos.
Y bueno, y también es importante como tip de planificación fiscal que vayan realizando proyecciones impositivas para saber más o menos el impuesto o anticiparse de manera estimativa al cálculo de los impuestos que la empresa va a tener que afrontar. Bueno, esos fueron algunos de los tips de planificación fiscal. Espero que les hayan servido. Ahora vamos a pasar con Ángela del equipo de Colpi. Los dejo con ella, y después, bueno, vamos a ver preguntas y demás. Espero que les haya servido. Continuamos con Ángela. Hola, bueno, primero muchas gracias a todos por participar de este webinar, por el tiempo que dedicaron y agradecer en primordial a Barrero que nos dio también su ayuda en cuanto al tema. Yo acá tenía una pregunta y es, digamos, si ustedes ofrecen, digamos, todo el asesoramiento que una persona que está generando o levantando una pyme lo pueden hacer, los ayudan. ¿Y qué otros servicios ofrece Barrero y Larraude? Es una pregunta. Dale, perfecto. Bueno, hola, nuevamente Ángela, ya hablamos. Bueno, paso a responder la pregunta. Sí, nosotros, Barrero Larraude es un estudio que nació hace muchos, muchos años, alrededor de 20 años atrás, en provincia de Buenos Aires, en la localidad de Trenquelauquen. Debido al crecimiento que experimentó en los últimos años, se abrió una sede aquí en Capital Federal a cargo de Juan Barrero, Juan Manuel Barrero, y bueno, se trata de un estudio que no solo se centra, más que nada se dio a conocer como un estudio agropecuario, pero hoy en día también se está extendiendo a otras áreas. Brindamos todo tipo de asesoramiento, podemos ayudar a los clientes en la constitución de sociedades, en el proceso de mantenimiento de las empresas, en liquidaciones impositivas, armado de balances, sueldos, todos los servicios integrales de un estudio contable. Así que obviamente para lo que necesiten se puede contactar con nosotros, y bueno, y los vamos a estar asesorando para que puedan aprovechar todos los beneficios que crean posibles. Buenísimo, nosotros igual les vamos a estar compartiendo a ustedes la presentación y les vamos a estar enviando información tanto de Barrero como de Colpi para que ustedes vayan verificando y lo que les pueda hacer de ayuda, como decía María, se pueden contactar con ella o con Colpi. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por haber concurrido a este webinar. Bueno, un placer, gracias a todos. Besos grandes y para las consultas que tengan se comunican con nosotros.